buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por YouTube, por Antena Caribe TV y ahora también por las plataformas mundiales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí nos pueden encontrar como Quisqueya USA Radio TV. De igual forma, pues siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es una de las playas de Azua de Compostela. Y quisimos poner esa fotografía y otras más por la efemérides. Y un día como hoy, 5 de abril, pero del año 1849, el presidente haitiano Faustino Soluquet ataca Azua. Sin embargo, las tropas dominicanas acantonadas allí, comandadas por el general Antonio Duvergé, resisten victoriosamente el ataque. Sobre el origen del nombre de Azua existen dos versiones. De acuerdo al historiador dominicano don Emilio Tejeda, en su obra Palabras Indígenas de Santo Domingo, Azua es un vocablo autóctono de la isla. Los taínos solían llamar al territorio del sur de nuestra isla con ese nombre. Por otro lado, existe una obra, Casas Infanzona de Vizcaya, en el cual este libro escrito por don Darío de Areito, el autor nos cuenta que en el repartimiento de los caciques e indios de la isla, la española, en el año 1514, tuvieron participación en el reparto, entre otros, Juan de Azúa, quien dio su nombre a la villa, a la que por desvirtuación de la lengua llaman Azua. No se exageró cuando se afirmó: en Azua, detrás de cada matorral hay historia y debajo de cada piedra hay prehistoria. Pues bien, señoras y señores, de inmediato vamos a pasar con nuestro panel. Hoy vamos a tener una tertulia extremadamente interesante. De modo pues, vamos a tener un invitado que no es la primera vez que está aquí con nosotros. Él ha estado otras veces con nosotros. Pero primero vamos a ir saludando a nuestros contertulios que tenemos hasta ahora. Y vamos a saludar al maestro José Vázquez desde la ciudad de Miami. Adelante, maestro Vázquez. Bueno, un placer enorme compartir este panorama tertuliano, sí que la palabra existe, con una persona que tiene no solamente su carrera médica profesional muy importante, sino que además maneja unos temas muy mitológicos, filosóficos, que hacen tanta falta en la vida para uno poder entenderse espiritualmente y que uno puede entender la trayectoria del universo con nosotros. Y además la mitología, que mucha gente le tiene miedo a eso, pero no sabe realmente que es parte esencial de nuestra vida. El doctor de la Rosa. Así que nosotros esta tarde tenemos un programa interesantísimo. Yo sé que va a ser muy poderoso y aparte de eso, un programa instructivo para muchas personas que no han tenido la oportunidad de hablar de estos temas. Y además tenemos una canción al final que también es mitológica, una canción de Silvio Rodríguez que habla de un hombre, de un ser especial, el elegido, que mucha gente dice que esa canción se le escribió a Jesús. Yo no puedo decir a ciencia cierta que así es, pero si tú escuchas la canción, te vas a dar cuenta que él habla de un hombre, de un ser de otro mundo que bajó a la tierra y se encontró con este desastre. Así es que un saludo a nuestro querido Pablo Nelson Rodríguez, al cual felicitamos en el Día del Periodista Dominicano. Así que, Pablo, un hermoso abrazo, un gran abrazo para ti.
por tu carrera y por tu forma de ser, y además por la incidencia que tú has tenido con nosotros los dominicanos y con el mundo entero a través de tu periodismo. A nuestra querida Luisa, donde quiera que esté, a José García, que es un hombre mitológico también y filosófico, pues también a Vilma y a ti, Virgilio, que conducen este programa, y a todos ustedes. Es importante que le den share y que compartan este programa, porque programas como estos hay pocos en el ambiente dominicano. Así que nosotros queremos ser de los primeros que extendamos este tipo de contenido que muy pocas veces se ve en los medios dominicanos, porque hay tanta basura y tanta porquería que cuando uno llega a este nivel, pues entonces uno se da cuenta que uno tiene un ser especial, un ser de otro mundo. Así que bueno, continuamos entonces con el programa. Gracias, maestro Vázquez. Sí, definitivamente una canción muy apropiada con la cual vamos a cerrar el programa. Vamos a pidiendo al doctor Pedro de la Rosa que encienda su micrófono. Ok, Buenas entonces, noches. señoras y señores, esta es la tercera vez que tenemos en nuestra tertulia, que tenemos el privilegio de tener al doctor Pedro de la Rosa con nosotros. El doctor Pedro de la Rosa, él es oncólogo, hematólogo, está residiendo en la ciudad de Miami por más de 40 años, ejerciendo su profesión. Él es amante a la historia y a la filosofía. Y en el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de eso. Hace mucho que queríamos conversar con Pedro sobre... Porque él pone muchos de estos temas en su Facebook, en su plataforma de Facebook. Y ya habíamos conversado con Pedro que queríamos pues que él nos comparta parte de esos conocimientos. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos allá en la ciudad hidalga de Santiago de los Caballeros, que ustedes están disfrutando de esas vacaciones bien merecidas. Igual, profesor José Vázquez, y también a los demás contertulianos. Hoy tenemos el tema de la mitología. La mitología griega se remonta a miles de años en el tiempo. Se dice que al inicio todo era el caos, y del caos se unió Urano y Rea, y de ahí nacieron los dioses del Olimpo. Cronos, uno de los hijos de Urano, lo eliminó, y Cronos se casa con su hermana y engendra a los demás dioses del Olimpo, que son los primeros: Hestia, que era la del corazón, del hogar; a Zeus, que era el más pequeño. La madre lo escondió porque Cronos tenía el conocimiento de que uno de sus hijos lo iba a eliminar, y entonces él se tragaba a los hijos vivos. Entonces la madre escondió a Zeus, ya después de haberse tragado a Hestia, a Demeter, a Poseidón, y escondió a Zeus en la isla de Creta. Esa es la mitología original. Y entonces, cuando creció, le dio a comer a Cronos piedras. Entonces pudo vomitar a los hijos. Entonces los dioses del Olimpio nacieron, los primeros, que eran Zeus, Poseidón, Hades, Demeter y Hestia. Un momentito, sí. doctor, antes de proseguir, me gustaría que usted defina el término mitología para que la gente entienda por qué usted está haciendo ese tipo de... Ah, qué bien. Tenemos que remontarnos posiblemente al mismo pasado. Los mitos son experiencia vivida por todos los seres humanos. Estamos creando mitos todos los días porque viven en nuestros sueños, y nosotros fabricamos nuestras películas
en los sueños, de ahí que salen los mitos. Hay un autor norteamericano, Joseph Campbell, que habló y tiene un libro sobre la mitología, es una belleza. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto era desconocido para el mundo occidental hasta muy recientemente. ¿Con quién? Con un ser que nosotros tenemos que hacer un programa específicamente para él, que se llama Carl Gustav Jung, que es el que creó trajo a colación los mitos como existentes en el inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo es que existe en toda la humanidad. Nosotros tenemos el inconsciente individual, que son los que fabricamos nuestros sueños todos los días. Y nos levantamos y dije, pero yo tuve una experiencia que no fue un sueño, porque es tan real que lo hacemos hasta en colores. Entonces, esos mitos han permanecido en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Entonces, como en Grecia fue de las primeras civilizaciones, ellos tienen la mitología griega, que son los cuentos y fábulas de la época primigenia, cuando existía el caos. Entonces, por eso es que se une Urano con la Tierra y forman la primera pareja. Cuando Urano es muerto por Crono, le quita los órganos genitales y de esos órganos genitales en el mar surge Afrodita, que también se llama la mujer más bella. Perdón, entonces la palabra, la etimología de mitología, entonces sería estudio de los cuentos, estudio de... Estudio del inconsciente colectivo. Yo diría Okay. que es mejor. Que así el Okay. inconsciente colectivo es donde nosotros fabricamos, cuando nos acostamos, los sueños que percibimos. Entonces, Perfecto. lo importante de eso es que hay una psiquiatra que vive en California, en San Francisco, profesora de psiquiatría, que se llama Jean Sinoda. Ustedes la pueden ver aquí. Ella escribió el libro primero, Diosas en todas las mujeres. Es interesante porque ella era una activista en favor de la igualdad de los derechos civiles y cuando ella terminó de esas actividades, escribió ese libro. Entonces, como asistían hombres también a la conferencia que ella daba, también escribió Dioses en cada hombre. Entonces, esos dioses en cada hombre son la contraparte a los 12 dioses del Olimpo, que son, el primero es Zeus, el padre de los dioses, que se llama Júpiter en romano, en latín. Está la esposa Hera, que se llama Juno. Está Demeter, que se llama Ceres, que es la diosa de la primavera, de las estaciones, de la agricultura. Está Apolo, que es en italiano, en latín se llama Febo, y su melliza, que se llama Artemisa, que es la diosa de la cacería. Todos esos dioses están en nosotros, son arquetipos que nosotros lo tenemos. ¿Qué pasó con la doctora Sinoda? Que su padre, como ella de origen griego, siempre estaba ligada a la cultura griega. Y entonces, cuando su padre fallece, ella se da cuenta cómo su hermano asume el papel de Zeus en la familia y se vuelve como diríamos, el coordinador de la familia. Y eso pasa con nosotros cuando somos hermanos. Tenemos un hermano más joven y nosotros somos los que los protegemos. Así cuando tenemos una hermana, puede ser que sea una Artemisa, que sea una cazadora, y eso lo vemos todos los días. Y a medida que uno va madurando, esos arquetipos van cambiando, porque nosotros somos evolutivos. Y de esa manera, ella pudo tomar todos esos arquetipos y usarlo con su paciente.
para tratarle cualquier problema que surgía de todos esos bloqueos que le puede surgir a la persona que le causan depresión, ansiedad o tristeza. Es importante saber que esos dioses no eran santos. En la mitología griega nos lo presentan que eran permisivos y eran también corruptos. Por ejemplo, Zeus se enamoraba de los seres humanos. Y entonces por eso era que podía tener hijos con Leto, que era la mamá de Apolo y de Artemisa. Y tuvo también relaciones con Maya. Maya vivía en una cueva, era hija nada más y nada menos que de Atlas, y de la unión de Maya con Zeus surgió el dios más joven del Olimpo, que se llama Hermes, que se llama Mercurio en la mitología italiana. Ustedes pueden ver que hay dioses que dominan, por ejemplo, el cielo en el Olimpo, donde está la montaña más alta allá en Atenas. Ahí están los 12 dioses encabezados por Zeus, que es el padre de los dioses, pero él se transforma y viaja a la tierra y puede tener esas relaciones. Es una forma, diríamos, poética de ver cómo eran ellos. Obviamente, ellos tenían poder extraordinario. Por ejemplo, había un hijo de Zeus y de Eras, que era su esposa, que se llamaba Gestefo, que era Vulcano en italiano, en latín. Y ese le preparó un sombrero con alas y una sandalia con alas, nada más y nada menos, a Hermes Mercurio Trimegisto, que era el mensajero de los dioses, porque él tenía la capacidad de ir del cielo a la tierra y al inframundo. En el inframundo vivía Hades, que es Plutón en italiano. Eras, diríamos que está en el inframundo, en el infierno. Entonces, por ejemplo, hay una historia muy bonita de que... Un momentito. Entonces la palabra Hades no corresponde a Satanás, sino a, porque supuestamente Satanás vive en el Hades. Los simbólicamente sí, lo asocian ahí, pero son dioses que tienen su poder en su dominio. Le llamaban Hades, obviamente se le puede llamar de las otras cosas. Entonces ese dios Hades raptó a la hija de Demeter. Demeter, como era la diosa de la agricultura, de consolada fue a darle la queja a quién, a Zeus, que es su hermano, padre de los dioses, y le dice que ha raptado a su hija. Entonces, ¿qué pasó? Que Zeus negocia, manda a Hermes, como es el mensajero de los dioses, puede entrar al infierno sin que le pase nada. Y va con su sandalia y puede volar y puede ir y darle los mensajes y no le pasa nada. Entonces negociaron, como se habían dañado todas las cosechas, porque Demeter, que es la diosa de la cosecha, estaba muy adolorida por la pérdida de su hijo, que se le había raptado Hades. Entonces negociaron que se le iba a devolver siempre en la primavera y pasarse el verano con ella. De esa manera surgieron las estaciones. Pero son cosas, uno pudiéramos decir, mitológicas. Es solamente para ponerlo gráficamente, para que ustedes vean cómo funcionaban ellos. Porque así, en la antigüedad, todos los griegos creían en esos 12 dioses y tenían protección y le hacían ofrendas. Y iban a donde la pitonisa que le leyera el oráculo cuando tenían una necesidad de amor o de una relación económica o social. O cuando iban a la guerra, ustedes lo saben. Entonces, Pedro, sí. nosotros quisiéramos, antes de que tú termines este relato, que tú nos dijeras algunas anécdotas de la vida cotidiana, que tiene relación con la mitología griega. Esta mañana te mandé una belleza que es de Rockefeller Center, el famoso Prometeo. Prometeo es un titán
que le robó el rayo del fuego a Zeus. Entonces le entregó el rayo de la luz, el fuego, a los hombres. Y por eso Zeus lo condenó a que toda la noche venían unos cuervos, unos buitres y le comían el hígado. Y amanecía vivo y después volvía al otro día por toda una eternidad. Entonces, ¿qué pasó? Los dioses eran vengativos. Parece que tenían características de los humanos. Epímero era el hermano de Prometeo. ¿Y tú sabes lo que hizo Zeus? Le dijo a Hefesto, el vulcano, el que trabajaba con la herradura, que le fabricara una mujer. ¿Y tú sabes cómo se llamaba esa mujer? Pandora. Entonces La caja de Pandora. le dieron una caja que en esa época decían que no era una caja, sino que era como una vasija, como si fuera una tinaja, pero que no la abriera, que no podía abrirla. Pero Pandora tenía una cualidad que era muy curiosa. Y cuando Epímero, el hermano de Prometeo, salió, ella abrió la caja de Pandora y salieron todos los males del mundo. Solamente se quedó en la caja la esperanza. Y por eso es que siempre decimos que cuando se pierde todo, lo único que no se pierde es la esperanza. ¿Comprende? Ese es un relato muy bonito que tiene que ver a Pandora, tiene que ver a Prometeo, de manera que cuando ustedes vayan a Nueva York, a Rockefeller Center, y vean a Prometeo ahí, van a decir, mira, ya yo sé la historia de Prometeo. Pero también hay otra historia interesante, que los dioses y los titanes se fajaron en una guerra. Entonces en esa guerra vencieron los dioses a los titanes. Y el jefe de los titanes no era otro, nada más y menos que Atlas. Ustedes saben lo que le pasó. Lo condenaron a llevarle en los hombros el mundo entero. Y desde entonces Atlas carga el mundo hacia su espalda. Y eso está al lado, frente a la Catedral de San Patricio en Nueva York, en la Quinta Avenida. Ustedes pueden ver a Atlas ahí soportando el mundo en su espalda. Son interesantes. Correcto. También podemos, podemos ver que todo son, son mitos, pero que se van volviendo realidad, porque ahora pasamos a lo más importante. ¿Cómo surge el caduceo? Pues de la siguiente manera. Pero un momento, déjame hacerte una pregunta antes de pasar a... veo que esos dioses toditos tenían cierta violencia, celos. Tú lo dijiste que eran un poco malvados todos. Pero bueno, siempre había protección de uno de ellos para la familia o para... ¿todavía existen esos dioses o ya se fumaron? Donald Trump, por ejemplo. Muy interesante tu pregunta, porque yo tengo una visitadora médico que se ha hecho íntima amiga mía, que va a la oficina, es de origen griego, y cuando ella me oyó hablando de Hermes y de Apolo y de Zeus, hicimos un contacto muy interesante. Y ella me dice que todavía allá en Grecia hay gente que es pagana. Entonces, lo que pasó fue que con el advenimiento de Cristo y todo lo que pasó, obviamente, cuando resucita, le dice a los discípulos, ir por el mundo y predicar el evangelio, amados los unos a los otros. Y él se va. Entonces, ellos van a Roma. Entonces, después de mucha penuria, de mucho sufrimiento, en el año 300 después de Cristo, es que Constantino, 318, oficializa la religión cristiana como la religión del imperio. Entonces, muchos de esos dioses paganos se fueron transformando y se fueron formando un sincretismo, que eso es lo que tenemos en la iglesia, y eso es lo que ustedes ven, por ejemplo, con los cubanos y los dominicanos, que les gusta que le lean la taza y que le cuenten algo, que hay un ser que se monte, que le dice informaciones importantes. A todo el mundo le gusta eso. Obviamente, el ser humano que se desarrolla y busca la sabiduría se rige por el conocimiento que le da sabiduría, y de ahí sale la expresión de Cristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque obviamente
En esa época todo el mundo era la fuerza bruta, era así. Por ejemplo, la otra, el otro mito que le voy a hablar es de la pobre Medusa. El amigo Poseidón, que se llama Neptuno en latín, era sumamente agresivo y le caía atrás a las mujeres. Entonces, ¿qué hizo él? A la pobre Medusa era una sacerdotisa que estaba en el templo de Atena o Atenea, que es la diosa de la inteligencia, de la sabiduría, se llama Minerva, y era la hija preferida de Zeus. ¿Ustedes saben de dónde nació Atenea? Del cerebro, No, del cerebro de Zeus. no. Entonces, por eso es que ella tiene, en la película que ustedes seguro vieron, el Clash of the Titan, el enfrentamiento de titanes, aparece una lechuza mecánica, porque es el símbolo de ella, de la inteligencia. Entonces, ¿qué pasó? El, el individuo, el dios Poseidón, viola a la pobre sacerdotisa, y entonces, cuando Atena viene a su iglesia, donde ella es, porque ella era consagrada virgen, no tenía ninguna relación sexual, y condenó a la pobre Medusa y le puso los cabellos de culebra, y a todo el que ella miraba lo convertía en piedra. ¿Se acuerdan lo que pasó con Perseo y cómo él pudo lograr terminar con el monstruo? Y el rey Midas, que convertía todo en oro, ¿qué tiene que Esa ver es con otra eso? historia, porque la mitología es muy amplia, tiene muchas. Era un dios, era un rey que tenía mucho dinero y que todo lo convertía en oro, pero no pudo ser feliz, porque eso no le servía para vivir. O sea que, pero le estoy mencionando así más o menos los mitos más importantes, el de Medusa, el de Prometeo. Ahora le voy a mencionar el que tiene que ver con el otro tema, que es el caduceo. Resulta que, como yo le dije, que Zeus tuvo a Hermes con su mamá, que se llamaba Maya, que ella era hija de Atlas, y vivía en una cueva. Entonces, ¿qué pasó el niño? El niño a los 5 minutos de nacido fue y se robó una vaca del ganado de Apolo. Entonces, con esa vaca, él hizo una lira y él estaba acostado en su cuna cuando Apolo viene buscando y oye que el niño está tocando la lira y le agrada la música. Y dice, hermana Maya, ando buscando una vaca de mis 12 ganados que no la encuentro. Entonces él, que tenía 5 minutos de nacido, se levantó de la cuna y le dijo, yo la maté para hacer un festín a los 12 dioses del Olimpo. Entonces le dijo, pero somos 11. Entonces él me le responde, tú estás en presencia del 12º Dios, que soy yo. Entonces él se sintió bien asombrado, porque este niño tan chiquito y tan precoz, y se lo llevó para el cielo, para el Olimpo, para allá donde Zeus. Y cuando está con Zeus, O sea, el Olympus es el cielo, el cielo en la mitología griega. en la O sea, mitología. el Olimpo es la montaña que está más alta allá en Grecia, en Atenas. Sí, 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 Entonces, pero significa el cielo. el cielo para ellos, sí, porque se distribuyeron entre los tres hermanos, se distribuyeron el mundo. El, el cielo le perteneció a Zeus, el mar le perteneció a Poseidón y el inframundo le perteneció a Hades. Por eso es que en la antigüedad ellos siempre tenían que prenderle velas y oraciones a Poseidón para que los guiara cuando iban a la guerra, sobre todo los, los fenicios y los griegos. Entonces, Doctor, ¿qué pasó? ¿usted cree que las pirámides tienen que algo que ver con ir al Olympus? Eso es otra mitología, esa es la mitología egipcia. Tendríamos que Ok. hacer otro programa, pero Ok. más extenso. Y no tiene que ver con eso directamente, tiene que ver con otra leyenda que es sumamente importante, la leyenda de la Atlántida. Pero eso es No. después, en otra época. Entonces, ¿qué pasa?
le intenta, Hermes es precoz, es como cuando creció era como un joven de 18 o 20 años que estaba empezando a tener barba, y entonces intentó robarle el rayo de poder a Zeus y se le quemaron las manos y Zeus lo, lo sacó del Olimpo. Pero entonces, como Apolo era el hermano mayor, lo rescató y le pidió perdón, y entonces ahí es que lo deciden convertir en el mensajero de los dioses. Por eso que a él se le llama mensajero de los dioses. También se le llama patrón de los comerciantes. Cuando ustedes vayan a Nueva York y vean la plaza central de, del subway, van a ver afuera del lado sur que está Hermes entregándole un mensaje a Zeus. Y está Poseidón con su tridente parado. Y está Hermafrodita, está Afrodita del lado de su padre. Y del otro lado norte de la estación, de la Grand Central, están Hermes por un lado y por otro lado está Afrodita, porque ellos también tuvieron una relación donde nació el Hermafrodito. Entonces es importante que cuando, cuando Apolo anda caminando con Hermes, que es su hermano menor, hay dos serpientes que se están peleando en el suelo. Entonces Apolo le regala una vara que armonizaba todos los contrarios a Hermes, y Hermes se la tira y se enroscan en la vara las dos serpientes, y ese es el símbolo de la medicina, es el caduceo. Las alas significan a Dios, el, el eje significa la tierra, y el aire y el agua significan las dos serpientes. O sea que los cuatro elementos, y el quinto elemento, el aire, que sería el éter, que representa la esencia verdadera. Entonces, por eso es que es importante que, sobre todo el mundo sepa que en la antigüedad la medicina era practicada por los sacerdotes, tanto en Egipto como en Grecia, como en todos los lugares. Y todavía sigue siendo un arte, ciencia. Lo que pasa es que es más ciencia ahora que arte, porque lo practicamos los médicos en hospitales que están consagrados para esos servicios físicos. Pero obviamente hay un componente espiritual, que es el que atendió la señora psiquiatra Jensi Noda, cuando ella vio que esos perfiles que tenemos nosotros en nuestra conducta obedecen a esos mitos que son arquetipos. Los arquetipos son como modelos para que lo puedan entender la gente a nivel general. Son modelos, como el modelo que tiene el modelo que tiene el sastre cuando va a hacer el pantalón. Esos son los arquetipos, pero en la conducta nuestra, y que eso hay positivo y negativo, obviamente, pero uno lo va modulando conforme se va desarrollando. Por eso hay gente más buena y más desarrollada que otra. Vamos a hacer una pausa, Pedro, porque tenemos que ir ahora a la pausa. Y cuando regresemos, para que tú nos continúes narrando, y vamos a hablar también algo muy importante que quiero que nos expliques sobre el juramento hipocrático, que muchas personas desconocen por completo. Inclusive hay médicos que no lo conocen ni lo practican tampoco. Claro. Bueno, eso es en la próxima media hora, Pedro, que nos queda. Claro. Y que no tiene nada que ver con hipocresía. No. Señores, estamos transmitiendo desde Santiago de los Caballeros. Les recordamos que estamos aquí en Santiago. Y nada, pues con mucho placer haciendo el programa desde aquí. De modo pues, señoras y señores, que vamos a regresar en un momento. Pero mientras tanto,
Vamos a la pausa. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Bien, señores, los invitamos a que visiten quisqueyausa.com. Ahí van a encontrar artículos muy interesantes, entre otros del maestro. Tenemos 3 articulistas que están escribiendo con frecuencia en nuestro periódico. Tenemos el articulista, el maestro José Vázquez, con su último artículo, Refugio para los haitianos. También tenemos al articulista, el doctor Mayovanex Torres, que nos escribió un artículo, Aprendamos a envejecer abueleando. También tenemos al articulista, nuestro invitado en la tarde de hoy, el doctor Pedro de la Rosa, que tiene un artículo muy, pero muy interesante sobre la mitología griega. De modo pues, señoras y señores, que nosotros los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com y ahí puedan leer, entre otras cosas, los artículos de nuestro articulista. También tenemos a nuestro querido José Enrique García, que también tiene un artículo muy, pero muy interesante sobre el arte en Yagua. Así que, señoras y señores, vamos a la segunda mitad del programa y vamos a seguir conversando con el doctor Pedro de la Rosa. Esta vez queremos que Pedro nos hable. Fíjate, Pedro, existen en la mitología griega, esta mitología, este gran cuento que el gran poeta Virgilio, ¿sabe que mi nombre me lo puso mi papá, del poeta Virgilio? Por él. En su obra La Eneida, que habla mucho ahí de la mitología griega. Pedro, en la mitología griega, fíjense, tal como Pedro estaba diciendo, existen nombres de dioses que en la mitología griega tienen un nombre. Sin embargo, en la mitología romana, los mismos dioses con la misma función, pero cambian de nombre. Por ejemplo, claro, Zeus, mitología griega, es el padre de los dioses. Sin embargo, en la mitología romana tiene otro nombre completamente diferente. Júpiter. Y así casi todos los dioses con la misma función, padre de los dioses. Júpiter en Roma, Zeus en Grecia. Pero existen los dioses masculinos y femeninos. Son 6. Son 6 de cada sexo. O sea, los dioses masculinos son Zeus, Júpiter, Poseidón, Vulcano y Prometeo, Apolo, Febo, Hermes, Mercurio, Jefasto, Vulcano y Dionisio, que lo ponen a veces como un dios, pero puede ser que no sea, lo intercambia. Y las mujeres son Hera, que es Juno en latín, es la esposa de Zeus. Está Demeter, que es Ceres,
la de la agricultura, Perséfone, la hija de ella, Hestia, Afrodita y Atena. ¿Lo ven que están emparejados? Son 6 y 6, pero obviamente la mitología existe y quiero decirle algo. Ustedes saben que los días de la semana son desde la época de la mitología. Lunes, la luna. Marte, el planeta Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Y domingo, el Sol, el dios Sol. Domingo, Sunday. ¿Ok? O sea que prevalece entre nosotros. Lo que pasa es que con la venida de Cristo tiene que ver la gran estatura espiritual y la dimensión de su ser, que todo el mundo, diríamos, gentil, los gentiles que éramos nosotros, todos nosotros, porque en ese mundo era muy pequeño y los judíos en Judea estaban esperando el Mesías y ellos se creen que son el pueblo elegido de Dios. Pero esa es otra historia que amerita un análisis político, social y espiritual y filosófico, porque como un pueblo puede ser elegido de Dios cuando está haciendo un holocausto por los pobres palestinos. O sea que será de otro Dios, pero no del Dios verdadero que hablaba Cristo, del Padre Celestial. Yo escribí sobre eso. Es bueno que hablemos, pero en cuanto al caduceo, el caduceo, ustedes le hacen la pregunta a los médicos que están activos trabajando y estudiando, o a los estudiantes, y no saben por quién juran los médicos en el juramento hipocrático. Y juran por Apolo y ponen de testigo a Asclepio o Esculapio y a las 2 hijas de Hipócrates, que son Higia, de ahí sale la higiene, la medicina preventiva, y Panacea, de ahí surge la medicina curativa. Entonces, es importante porque nosotros tenemos todas esas cualidades que tiene el caduceo en nuestro cuerpo. O sea, la columna vertebral tiene las 2 fuerzas y ustedes ahora que estamos más al tanto con la existencia de los vórtices que existen en nuestro cuerpo de energía, llamados chakras, sabemos que nosotros podemos curarnos solos, porque tenemos todos los ingredientes. Lo que tenemos que vivir en armonía y poder orientar nuestras energías. El caduceo entonces se reconoce como que es el símbolo de la medicina, y llegará el día en que los médicos de nuevo volverán a ser espirituales y tengan una vocación como un sacerdocio dedicado al cuidado de los pacientes. Entonces, Pedro, háblanos del juramento hipocrático. ¿Cómo surge? ¿Qué significado exactamente tiene? Bueno, existe de la época de Hipócrates. Hipócrates fue el padre de la medicina porque lo que existía era el templo de Apolo, porque Apolo es el dios de la medicina. Por eso que lo ponen a él puro por Apolo. Pero obviamente estamos en el siglo XXI. Obviamente han existido otros juramentos, por ejemplo, el juramento de Maimónides, un médico, Moisés Maimónides, cordobés, que vivió en España, y en el futuro van a venir otros juramentos, pero básicamente es un código de ética, donde el hombre no va, el médico no va primero a respetar a sus maestros, lo va a tener como en el alto honor como a sus padres, no le va a dar ningún medicamento abortivo a ningún paciente, no va a decir nada confidencial que el paciente tiene con nosotros a divulgarlo a nadie. O sea que son códigos de ética que todo el mundo debe tener, no solamente los médicos, pero sobre nosotros esa bata blanca, esa túnica blanca nos pone a nivel de un sacerdote en términos del servicio que le ofrecemos a los pacientes. Obviamente, ahora todo el mundo está con
esta revolución social y económica y política que se llama Managed Care, que ustedes conocen, y en Santo Domingo, como en nuestro país, lamentablemente todo lo malo se copia. Allá comenzaron con la Administración de Recursos de Salud, ARS. ¿Y qué hacen? No benefician a los pacientes porque lo administran los Healthcare Providers y los Healthcare Industry. Son industrias que están interviniendo en la función de los médicos y de los pacientes. Tiene que haber una revolución, diríamos, interna de cada ser humano que se dedique a servirle a la comunidad. Ese es un Yo tengo código una, de ética que debe observarlo todos los médicos. Obviamente no todo el mundo lo observa. Hay violadores a eso y terminan en la cárcel. yo tengo una pregunta, doctor. Tiene que ver con religión. La Biblia dice en el libro de Juan. Bueno, primero le voy a dar un dato que quiero que a lo mejor usted lo sabe, pero Ananías y su esposo vendieron, eso está en el libro de los Hechos, en el segundo capítulo. Ananías y el esposo vendieron una tierra y en ese tiempo lo que se vendía o lo que se producía se repartía entre todos. Pero ellos quisieron engañar y le dijo el que dirigía en ese momento la comunidad, dijo, por mentir y por ver hacia atrás te vas a convertir en piedra. Entonces, como estamos hablando de Medusa, que todo se convierte en piedra, quisiera que usted me explique sobre eso. Le voy a hacer otra pregunta para no acotar, para acotar. La otra cosa es, entonces Dios en el Evangelio de Juan envía, él mismo se convierte en el Hijo, según la palabra de Dios en el capítulo de Juan. Entonces, ¿qué hizo Dios? O sea, sustituyó todos esos dioses que habían, porque después de Jesús todo cambió. O sea, ya no se habla de otros dioses. Bueno, hay otras comunidades, otra cultura que sí hablan de otros dioses, pero realmente Jesús vino a anunciar un solo Dios. Entonces, para concluir, primero lo de Ananías y segundo lo de Jesús. Dígame. Yo pienso que era una manipulación. Ellos tenían obviamente estaban buscando una forma de cómo enjuiciar a Cristo. Y la estrategia era ir a ver cómo él predicaba y qué hacía. Quizás lo más significativo fue, yo diría, lo de expulsar a los mercaderes del templo. Eso quizás lo violentó mucho a los sumos sacerdotes, a Ananías y a Caifás. Entonces también, cuando lo apresan, ellos querían que Jesús se declarara para poderlo enjuiciar de blasfemo, cuando dijo que sí, que él era el Hijo de Dios. Pero entonces ya la suerte estaba echada, pero Cristo ya lo sabía, porque ya él había alertado a los discípulos la noche anterior, durante la última cena. Entonces, lo que tenemos que saber es que si se iba a convertir en piedra, yo lo que he leído en la Biblia es de que los dos tuvieron una muerte terrible, tanto Sí, Ananías como Caifás. exactamente. Exacto, pero no sabía los detalles, porque Sí, lo de Lot, la esposa de Lot, ¿te acuerdas? Que sí, sí, miró sí, para también. atrás Se convirtió en piedra. y se convirtió en piedra. Se ha especulado mucho, uno no sabe si fue que hubo una, una erupción de un volcán o si fue que hubo una reacción atómica. Nosotros hemos tenido visitantes, o sea que no hay que tener la idea, la Tierra tiene millones de años. Entonces hemos pasado por muchas etapas y no sabemos toda la verdad. Entonces, Perdón, déjeme rectificar. Lo de Ananías fue que murió isofacta desde que miró hacia atrás. Y lo de Lo fue que se convirtió en piedra. sí, sí, exacto. Por Exacto. ejemplo, nosotros tuvimos, mi esposa y yo, en Italia hace ya como 15 años y fuimos ahí donde estalló en Pompeya, el, Sí, el volcán.
y se ven la gente que están petrificadas, vivas, quedaron así envueltas completamente en la lava, de manera que pudo haber sido un estallido de un volcán. Puede ser, no sabemos. Pero también pudo haber sido también que vinieron extraterrestres y que tenían poder, no sé. Estamos llegando al final del programa y ya nos quedan escasos minutos. Y vamos a cerrar, Pedro, con una canción del maestro José Vázquez. Ah, bien. Pero, Pedro, va a quedar pendiente, otra tertulia en la que vamos a hablar un poquito de Pangea, de las pirámides de Egipto, entre otras cosas. Yo he estado dos veces, en Egipto. Ha estado 2 veces. Y me ha Vamos a hablar. contado, en el sarcófago de la Gran Pirámide 2 veces. Wow. Sin miedo. Pues nada, Sin así miedo. que ya tú sabes, señoras y señores, vamos a tener a Pedro por aquí en aproximadamente unas 4 o 5 semanas. Aproximadamente. Pedro, Muchas gracias. Vamos a oír la canción, la canción del elegido. Del elegido. Vamos a cerrar con esa canción. Pedro, te agradecemos infinitamente esta hora que has estado aquí con nosotros. Y muchas gracias. Ya tú no eres un invitado especial, ya tú eres parte de nuestra tertulia. Gracias. Muy bien. Ya tú sabes que aproximadamente en 5 semanas te vamos a tener por aquí de nuevo para seguir hablando de estos temas extraordinariamente interesantes. Hoy se excusaron Pablo. Pablo está en la ciudad de Santo Domingo y en estos momentos, porque hoy es Día del Periodista. Sí. Hoy es Día del Periodista. Felicitamos a Pablo Nelson Rodríguez y a todos los periodistas que hacen su función. Y Pablo hoy va a una fiesta de los periodistas. Y en estos momentos va rumbo para allá. Luisa Sánchez acaba de llegar de aquí de Miami de aquí de Santiago a Miami y se le complicó con la hora del programa. Por eso no están aquí. Por eso, entonces, muy bien. Pero estuvo aquí al pie del cañón el maestro José Vázquez. Así que, Pedro, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Te queda por ahí porque en un momentito Vilma va a dar la audiencia total de hoy después de la canción. Gracias, y mandarla, Pedro, porque yo le llamé a varias personas que no la pudieron conectarse para que yo mandársela después por mensaje. Sí, yo te mando la versión de YouTube. Inmediatamente el sistema me la tenga ready y te la mando. Si no te la mando hoy, te la mando mañana por la mañana, porque algunas veces se demora un poco en prepararla. Gracias. Gracias, Pedro. Hasta luego. Bueno, maestro Vázquez, pues los micrófonos son todos suyos. Y si es tan amable, después de su comentario final, nos presenta la canción. No, la verdad que es un tema muy apasionante. Yo creo que necesitaríamos 20 o 15 programas. Pero realmente le agradezco, doctor de la Rosa, y le agradezco inmensamente ese tiempo que usted dedica a nosotros. Y creemos que es muy importante porque mucha gente desconoce esos temas y mucha gente está ávido de conocerlos. Así que de parte de nosotros, nuestro programa, no pudimos saludar gente porque hoy yo no estoy en mi casa y no pude ver quiénes entraron, pero a todos los que entraron de una forma u otra les agradecemos y por favor ven compartir. Esta canción es de Silvio Rodríguez y creo que se la hizo a un ser de otro mundo. Yo creo que fue Jesús, pero bueno, voy a dejar eso en la imaginación de ustedes, El Elegido, canción del Elegido. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. Pero la historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre en común. A ver la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia íntegra
nada. Ay, 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 ay. Nació de una tormenta en el sol de una noche, fue el último mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando silueta, cuando semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente. Ay, cómo pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las ollas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin vamos hacia la guerra. Perdón, quiso ferir a la tierra. La, 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 la. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos, y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo. Él iba matando canallas con su cañón de futuro. Él iba matando canallas con su cañón de futuro. Oh, 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 oh. Ahí teníamos al maestro José Vázquez con esa canción El Elegido de Silvio Rodríguez. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan dispensado esta hora aquí con el doctor Pedro de la Rosa, con el maestro José Vázquez, con nosotros. Y aquí tenemos a Vilma. A ver, Vilma, ¿cómo estuvo la audiencia en la tarde de hoy? Adelante. Tenemos 15.832 personas. 15.832 personas. 15.832 personas en la tarde de hoy. Agradecemos a todos los que se hicieron presentes. Muchas gracias, como siempre. Así que los esperamos el próximo miércoles desde aquí, desde Santiago de los Caballeros de nuevo. Y nos despedimos como siempre con las palabras famosas del maestro, del profesor Juan Bosch, que se despedía de esta forma: hasta mañana si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.